Estamos de nuevo, un año más, conmemorando el Jorban Bet Hamikdash Rishon, el Jorban Bet Hamikdash Sheni, todas las tzarot que le pasaron a Israel en el Galut, en Tisha B'Av, en este Galut Mar que ha pasado a Israel, Galut Edom, 1953 años del Jorban Bait Sheni y más de 2400 años del Jorban Bait Rishon. ¿Qué es Tisha B'Av? Dice el pasuk en Sefer Kohelet Perek Gimal: Lechol Zman ve'et lechol Hefetz Tachat Hashamayim. Toda cosa tiene su tiempo. Ed livkot ve'ed lishok. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reírse. Ed sefot ve'ed rekot. Hay tiempo de hacer esped y hay tiempo para bailar. Yo pensaba que Ed livkot es lo alén una levaya. Ed livkot, la tzarot de Am Israel. Dice Rashi, ¿qué quiere decir Ed livkot? Dice el lashon de Rashi, Ed livkot betisha b'av, ve'ed lishok le'atid lavo, sheneemar az yimale sehok pinu, Ed sefot bime evel, ve'ed rekot behatanim bekalot. Existe el musag de Ed sefot ve'ed rekot. Abelud lo alenu, hatanim bekalot ed rekot. Pero existe un zman de livkot, llorar. Livkot, ed livkot es Tisha B'Av. El madvea del día de hoy es ed livkot. Pero hay ved lishok, leatid la voz shenemar, az yimale sehok pinu, vienen juntos las dos cosas. Quiere decir que el madvea del día de hoy es ed livkot. Abodat Hashem es Ed livkot. Ed livkot no quiere decir que una persona tiene que estar bematzab shel atzvut. Y la realidad es que Yirmiyahu Hanavi katav Megilat Echa sobre el Jorban Bait Rishon. Y afilu niva en profecía el Jorban del segundo Bet Hamikdash. Sisi besimhi bat Edom Yosheveret Utz. También él en la profecía habló de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Y sabemos nosotros que Kotev el Rambam en el Ajot Yesodea Torah, un naví para poder renabot no puede estar bematzab shel atzvut. En la Shejinah shora el mitoch simha. ¿Cómo puede ser que Yirmiyahu Hanavi fue menabé la nebuá del Jorban Bait Rishon y la nebuá del Jorban Bait Sheni? Jorban Etzar, aparentemente Jorban es Atzvut, pero no puede ser, porque no hay nebuá si el Naví se encuentra en un matzab de Atzvut. Tisha B'Av no es un día de Atzvut, es un día de Beji. Beji es llanto, es lágrimas. Lágrimas vienen por el Galut de Am Israel, por lo Ashrat HaShejinah, pero también la simha que nosotros podemos llorar, que Jerusalén sigue existiendo, que tenemos a quien llorar. Dice la Gemara, Besof Masechet Sukkah, Oy laem leumot haolam, pobre de los pueblos del mundo, sheibdu, que destruyeron, velo yodim ma ibdu, y no saben lo que destruyeron. Destruyeron los umot haolam, el Bet Hamikdash, el Bet Hamikdash que les daba la berajá a todo el mundo. Am Israel hacía 70 korbanot behaga Sukkot, un korban por cada uno de los 70 pueblos, y recibían la berajá begashmiyut u berohaniyut para todo el año, un korban. Zohaya kohosh el Bet Hamikdash, un korban para cada nación y nación. Hoy la leumot haolam, pobre de ellos, sheibdu, que destruyeron,
y no saben lo que destruyeron, el mejor de la verajá. Fueron con sus hachas, fueron con su fuego y destruyeron el mejor a verajá. Preguntó Rav Gedalia, ¿por qué no dice hoy la Emle Israel? Sheibdu, Velo Yodim Ma Ibdu. A Misel hacíamos miles de korbanot cada año. Si a los Umot Haolam dice hoy la Em por un korban que hacían al año, a Israel, ¿cuánto tenemos que decir hoy la Emle Israel? Sheibdu, que perdieron, Velo Yodim Ma Ibdu, pero la Gemara no dice así. La Gemara dice hoy la Emle Umot Haolam, dijo Rav Gedalia, porque será mi Israel afío la Jara Jorban. No hay hoy la Emle Israel, porque en el momento que el Yehudí llora en Tisha B'Av, Mitkasher se une y hay un nexo con Akadosh Baruj Hu, con el Bait Shelishi, que está preparado para bajar. Las demaot de nosotros hacen el Kesher. Cuando vio Benebuá, Yirmiyahu Anabí eso, vio el Kesher, que hacían las lágrimas de cada Yehudí. Mimela, Mitoch, el Jorban sintió el kirub, el acercamiento con Akadosh Baruj Hu, como una persona que tenía paralítica un brazo, se picaba con una aguja, no sentía nada. El día que se picó y sintió y le dolió, sintió a Ahavat Hashem, porque se dio cuenta que estaba regresando la mano a funcionar. Cuando Amisel empezó a llorar, se dio cuenta Yirmiyahu Anabí que Amisel estaba vivo. Amisrael continúa, Amisrael cada año mitkasher con Hashem Mitbaraj. En este día que es Abodat Hashem con el Beji. Beji es Gaguim, Beji es Echpatiyut. El Yehudí tiene Gaguim, desea encontrarse con Boreolam, como cualquier persona que desea encontrarse con un ser querido. Y el hecho que llora quiere decir que todavía existe la emuná de Am Israel, el kesher con el Bait Shlishi, que está Muhan, está programado en el Shamay y va a llegar cuando tiene que llegar. Entonces un día de Beji, porque Beji es unión, es kesher, es gaguim, es echpatiyut. Alguien llora cuando alguien pierde algo que tiene un valor. Nadie va a llorar porque se le perdieron 2 pesos. La persona llora cuando tiene echpatiyut y echpatlo. El hecho que nosotros nos sentamos y lloramos, tenemos el zehut y mitkashim con Hashem Dvarah. Por eso dice Rav Chaim Volozhin sobre la Gemara en Masejet Ta'anit en Daf Lamed, Kol hamitabel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Toda aquella persona que hace abelut por Jerusalén tiene el zehut de ver la alegría. Dice Rav Chaim Volozhin, mubá en muchísimos sefarim ese yesod. Zoche veroe besimchata está escrito en presente, no en futuro. Vadai sheyizke veir'e besimchat Jerusalén en futuro. Pero zoche en presente, el momento que está llorando, Zoche besimchat Jerusalén, porque sabe que Jerusalén está viva, que Amisel está hay. Todos los que lloramos por Jerusalén es un simán, que sentimos ese regues que Jerusalén está viva. Se llora por las cosas que tienen mashmaut, por las cosas que tienen valor, por las cosas que el Ben Adam tiene zika sobre ellas. Por eso dice aquí Shlomo Amelech Benebuá en el Sefer Kohelet, Et livkot zu Tisha B'Av. Shlomo Amelech niva el Jorban Bait Rishon be Jorban Bait Sheni, y dijo, ¿cuál es el matvea de ese día? Es Echpatiyut, que al Yehudí le interesa el Jorban Bait, el Regesh, el Kesher, la unión. Esa es la boda del Yehudí, Litkasher la Hashem Mitbaraj. Yehudí se une con Akadosh Baruj Hu, con Simha en los Gimal Regalim, y se une con Beji, pero Beji Gamshel Simha, porque hay una zika que el Yehudí se une a Boreolam, el sentir la mano de Boreolam con nosotros, que podemos estar llorando, que los jóvenes están con nosotros,
que no están en otros lugares, que están alrededor del Bet HaMidrash, que también el Dor que sigue tiene esa zika, esa unión, ese heshek de unirse con Boreolam. Es el día hoy de qué? De Ed Livkot. En la tefilá, todos los días, nosotros recordamos a Jerusalén, pero parece que hay una cosa que está repetida. Tishkom beto Jerusalén mincha kasher dibart. Pedimos, Baruch atah Hashem bonei Jerusalén, Tishkom beto Jerusalén. רצה השם אלוקינו בעמך ישראל, עמך ישראל, בלתפילתם שאה, והשם עבודה לדביר ביתך, regresa los corbanos al Bet HaMikdash. Ya pediste por Jerusalén otra vez. Decimos en la tefilá de Nahem, que unos noagim decirla desde Arbit en Tisha B'Av, otros en Minha, Nahem Hashem Elokeinu et Abelei Jerusalén, que le mande Nehama a los Abrim de Jerusalén, Betaíra Shomemá y a la ciudad que está desolada. ¿Quiénes? ¿Por las personas o por Jerusalén? Yeshne Musagim. Hay el Musag de Yoshvei Jerusalén y hay el Musag de Jerusalén Matzma. La verajá de Bonei Jerusalén, Mitpalelim a Jerusalén, a las paredes, a las calles, al Makom HaMikdash, al Kodesh HaKodashim. Por lo tanto, Tishkom Betoy, Jerusalén Mincha Kasher Dibarta. Y la segunda verajá, Retzé, es por Am Israel. Retzé Hashem Elokeinu be'amecha Israel belitfilatam she'eh. Nahem Hashem Elokeinu et Abelei Jerusalén bet Abelei Zion. Pero también ir a Shomemá be'abezuyá. La ciudad tiene un mashmaut. El Bet HaMikdash tiene hayim. La Gemara en Masejet Shabbat en Daf Lamed cuenta el Sipur. Cuando Shlomo HaMelech llegó al Bet HaMikdash y quería que se abrieran las puertas del Ejal, y las puertas no se abrían, hasta que dijo, Mise Melech HaKavod, y pensaron que estaba hablando de él es el Melech HaKavod. Empezó a temblar el mundo, Arba Meot Parsa, hasta que dijo, Miu Zemel HaKavod, Hashem Sebakot, se abrieron las puertas, que las puertas tienen regues, las puertas tienen argashá del Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash es el Hayim, Rahem al Tziyón ki Bet Hayenu. Yo pensaba que la verajá no era tan correcta como Rahem al Tziyón. Rahem alenu ki Tziyón Bet Hayenu, Rahem alenu, porque nos hace falta Tziyón, Jerusalén, Bet HaMikdash, pero la verajá dice Rahem al Tziyón ki Bet Hayenu. Dice la Gedalia, porque el Ikar, el Rahmanut es sobre Tziyón, porque si nosotros tenemos Tziyón, tenemos todo. Por lo tanto, el Nusa de la Barajá no es Rahem alenu ki Tziyón es Bet Hayenu. Ten misericordia de nosotros, porque Jerusalén, el Bet HaMikdash es Bet Hayenu, nos da la vida. Rahem al Tziyón, Rahem al Tziyón, Rahem a la Shejinah que está Begalutá, Rahem a las paredes del Bet HaMikdash. Dice la Gemara en Masejet Pesahim en Dafnun Amud Aleph, והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. Dice, lo que העולם הזה, עולם הבא. En este mundo mi nombre se escribe con Yudke y se lee con Aleph Dalet. אבל לעתיד לבוא se va a leer como se escribe con Yudke. Hay el Musag de Olam Hazeh y hay el Musag de Olam HaMetukan. En el Bet HaMikdash, aun cuando era la época de Olam Hazeh, se leía y se escribía con Yudke. Quiere decir que el Mikdash es Matzav Shel Olam HaTikun Shel Olam Haba Olam Hazeh. No es Hidush que Olam Haba va a ser Olam Haba.
que Olam HaMashiach va a ser Olam HaMashiach. El Hidush es que había Olam HaMashiach, Olam HaTikun, Olam HaZeh. Y eso era el Makom al Mikdash, Rahem al Sion, Tibet Hayenu. ¿De dónde recibíamos nosotros toda esa verajá? La verajá Gashmit, de Kol Sheken, la verajá Rohanit, del Makom al Mikdash. El Makom al Mikdash nos daba a nosotros todo, el Rohaniyut. Como dice la Gemara en Baba Batra en Daf Kafale, veían Kohanim Bagodatam, Levim Beduhanam, Isel Bemaamadam, y la persona se llenaba de Yirat Shamayim, Leman Tilma le Yirat Hashem Elokeja. La persona se llenaba de Kesher con Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, hoy la Em Leumot HaOlam, Sheibdu Velo Yodim Maibdu, pero no hay hoy la Em Le Israel, porque aún le Ahara Hurban tenemos un Kesher con Hashem Yitbaraj nosotros, especialmente en Ben HaMetzarim y especialmente en el día de Tisha B'Av. Por eso es Karala y Moed Lombrin Tahanum Betisha B'Av, porque nosotros metaknim y bonim el Bet HaMikdash en el día de Tisha B'Av. Dice el Hatam Sofer en sus derashot, Bonei Yerushalayim Hashem Nidhei Israel Yehanes. Hashem Bonei Yerushalayim y reúne a Israel. Yehanes en futuro va a Leachnis, va a juntar a todos los Yehudim, los va a traer a Eretz Israel. Pregunta el Hatam Sofer, ¿cómo dice? Bonei Yerushalayim Hashem. Bonei en presente. ¿Tiene que eso Yibne? Leatid lavo Hashem Yibne Yerushalayim. Yehanes et Nidhei Israel. Y va a reunir a todos los Yehudim. Dice Bonei Yerushalayim. Dice el Hatam Sofer, tenemos 1700 y fracción de años cuando él escribió su derashá hace como 180 años que estamos construyendo nosotros el Bet HaMikdash, porque Katuv en la Mejiltá en Perashat Yitro que Sheanachnu Monim, cuando nosotros contamos si Bonim le Binyanó Ashrenu Veoilanu, si nosotros Bonim le Hurbanó. Existen dos cuentas, van 1953 años que estamos construyendo el Beit HaShelishi, o estamos recordando 1953 años que se destruyó. Dijo el Hatam Sofer, el minyan no tiene que ser lehurbanó, hoy laem, los que cuentan lehurbanó, nosotros contamos de binyanó. Bonei Yerushalayim Hashem, ¿con qué Bonei Yerushalayim Hashem? Con las demaot que los Yehudim tiramos todo el año y especialmente en el día de Tisha B'Av por el Jorban del Bet HaMikdash. Cada lágrima es un ladrillo y dice un Hidush Atzum. Dice venir Eli que el Ta'anit de Tisha B'Av tendría que ser Dohe Shabbat y ayunar en Tisha B'Av que hay en Shabbat. Velámalo, porque Asur Livnot Be Shabbat. Y la persona con las lágrimas de Tisha B'Av pone el Bet HaMikdash. Velajenir Eli, que es el Tam. Hazal Tiknu, que lo mitanin, que Shehal Tisha B'Av Dios Be Shabbat. Y dojim al domingo, porque no se puede hacer binyan en Shabbat. Entendió el Hatam Sofer Bederech Drush, que Afilu tendría que ser Asur por Asiyat Melajá, cada lágrima que tú lloras en Tisha B'Av. Game en el día de Shabbat, mitpalelim be'atzeh Hashem Elokeinu b'nitfiltam she'eh. Pero la lágrima de Tisha B'Av tiene halut shel melajá, halut shel binyan. Y Mimera dice el Hatam Sofer Hidush Atzum, que no se puede hacer tanit de Tisha B'Av en Shabbat, porque entonces la persona entraría binyan melajá shel boné. Esa es la emuná de Am Israel, que por eso Tisha B'Av y Kremoed, porque nosotros boní la simha del himnot del Bet HaMikdash. El zar sí, que no hay Bet HaMikdash. Y como dice el Midrash que mencioné aquí en el Kolel el jueves, Bajó Tibke Balayla Bedimata Lehaya, dice el Pasuk en Ejá, Maase Pasun Maase Bishkunato Shel Rabban Gamliel, en la vecindad de Rabban Gamliel, que había una mujer almaná vieja que perdió Barminan a su hijo joven y lloraba todas las noches.
y el vecino era Rabban Gamliel, y cuando escuchaba a Rabban Gamliel, a la viejita llorando, él lloraba con ella y se recordaba del Jorbán del Bet Hamikdash, hasta que vieron los alumnos de Rabban Gamliel que entró en Sacaná y lo cambiaron de vecindad porque se le cayeron los párpados a Rabban Gamliel de tanto llorar por el Jorbán del Bet Hamikdash. Dijimos el jueves, ¿qué tiene que ver la viejita con el Jorbán del Bet Hamikdash? Tendría que haber dicho que Rabban Gamliel lloraba por el zar de la señora. ¿Qué tiene que ver el zar del Bet Hamikdash? Rabban Gamliel, Berrob Jochmató, sabía que todas las tzarot de Am Israel en el Galut, este Galut tan amargo, este Galut, lo que pasó hace 75 años, que Rom Binyan, Berrom Binyan de Am Israel fueron aniquilados, las cruzadas, los pogromes, las cámaras de gases, la Inquisición, la pandemia, los amigos, Mirón, lo que pasó en Shavuot, el edificio de Miami, todas las tzarot, el shores de todas las tzarot, el Jorbán del Bet Hamikdash. Rabban Gamliel dijo, tenemos que llorar por el Mekor, por el Ikar. El Ikar es el Jorbán del Bet Hamikdash, como Kotev, el Netivot HaMishpat, en su Pirush sobre Megilat Eja, el Gaón Milisa, y escribe, no es correcto escribir una Megilá que hable de todos los sufrimientos de una persona. Cada quien va a contar, perdió dinero, le pasó esto, chocó, 1000 cosas. Dice, enomina, Najón, no es correcto. Entonces, ¿para qué el Naví contó todo lo que pasó? Tabú Bare Shearea, los jóvenes Betulot Yehudá, los jóvenes Neharib, todo lo que dice, enomina Hoge, no es correcto. Dice Ela, tenemos que buscar el shores de cada cosa y por lo tanto dice, yo voy a explicar cada pasuk, cuál es el shores, dónde está la raíz de que provocó que pase eso. Vialidé que metaknimlo, todo lo que pasó, Mimela va a venir la Geulá, el Ikar es ver el shores. Tabú Bare Shearea, Het Hatea Yerushalayim, Malkel Nida Hayata. Giluy Arayot, Shefichut Damim, Abodah Zarah, Sinat Hinam. ¿En qué mundo estamos viviendo? Batimalear encima. Ulay, aquí no es el lugar para hablar, pero vivimos en un mundo que el que sale fuera de los Arba Moche de Alajá es batimalear encima lo que hay en el norte de nosotros, siglo XXI. Arayot, por donde sea, el mundo se está acabando, pero existe unos lugares nidahi en lo leakadosh baruchu beolamó ela arba moche la alajá bilbat, dijo el Rav Miponevich. También lo dijo el Rav Mitels. ¿Cómo se puede hacer un siyum masejet betishat yamim? Y afilo hay poskim que dicen que se puede comer carne. Siyum Masejet, Torah es Simha. Simha está prohibida. No se puede escuchar música en los 9 días. No se puede en 1000 alajot que no se va a hacerse el Simha. Afilo en Ciudad Mitzvah y Mahloket, cosas. ¿Cómo se va a hacer Siyum Masejet? Dijo el Rav Miponevich, en Tzar ben Jorban Batorah, en los Arba Moche Alajá no hay Jorban, y por eso dijo, Miyom Shahar, dice la Gamán Masejet Berachot Nafhet, Miyom Shaharav et Amigdash, en lo leakadosh barhu el Arba Moche Alajá Bilbat. ¿Qué quiere decir en lo ela? Dice Mashma, que antes habían 2 cosas. Antes Akadosh Baruj Hu tenía el Bet Hamikdash y Arba Moche Alajá. Ahora en lo ela. No le queda más que esto. Antes habían 2 formas, una era al Yedé, el Yudí entraba al Bet Hamikdash, veía Kohanim Babodatam, Revim Meduharam, Isel Bemamaram, allá Mitmalem Yirah, Shrata Shechina. Y había también el Inyan de Limud Torah. Ahora, en lo ela, la única cosa que salva al Yehudí son los Arba Moche Alajá, los parásitos. Es lo único que salva al Bet Hamidra, al Am Israel, son los Batem Midrashon. En lo ela, no el que sabe un poco de la zona Kodesh, en lo ela,
no tiene sino esto. Lo único que hay es Arba Moche la Bilbao. Dijo, en Jorban Batorá, en Tzar Batorá. Bafilu Betishat Yamim, Efshar Lasot Shiyum Masejet. De allá es que el Shulchan Aruch el Siman Tav Kuf Samach dice que una persona, cuando construye una casa nueva, no puede hacer un binyan shalem, tiene que dejar ama al ama. Dice el Magen Abraham, Abal bebeta kneset u bebeta midrash, no se hace ama al ama, no se pone. Y dijo Rav Gedalia y Rav Shlomo Zalman cuando fue la inauguración de Yeshivat Kol Torah, ¿cuál es el tam? Mitam she'en Jorban Batorah. ¿Dónde se construyó el Bet HaMikdash? En Hara Moriah. Dice la Gemara, ¿por qué se llama Hara Moriah? Shemisham Yotze Orah le Israel. De ahí sale la Halajá Am Israel. Estaba el Ishkat HaGazit, el lugar donde estaba el Sanedrín, donde estudiaban Torah. Los Geoné Olam que habían del Dor del Bet HaMikdash, Geoné Olam, cada uno, los Shivim Zekenim, los 71 Zekenim, Shayu Poskim las Halajot. Por eso se llama Hara Moriah. Dice a Rav Miponevich, no quiere decir que en el Bet HaMikdash había Lishkat HaGazit, sino en Lishkat HaGazit había Bet HaMikdash. Porque se llama Hara Moriah, Shemisham Yotze Orah le Israel. El Ikar Bet HaMikdash es Hara Moriah, Yotze Orah, el Makom donde lomdim Torah. Este Bet HaMikdash es Bet HaMikdash. Todos los kolelim del mundo, de la ciudad, son el Bet HaMikdash. El Lole Akad del Jubi Olamo, el Arba Moche la Bilbao. No hay Jorban Batorá. Ata Hashem Teshem, Zigrecha Ledor Bador, Lama Nanetzach Tishkahenu. Al final de Megilat Teja, en el último perek, habla de todas las tzarot de Am Israel. Zekenim Mishar Shabbatu, Bajorim Miginatan, Shabbat Mesos Lilenu, Hoy Naranu Kijatan. Y de repente mete y envía un pasú que no tiene que ver nada. Ata Hashem leolam teshem, zigreja ledor vador. ¿Qué tiene que ver ese pasú? Está hablando del Jorban, Kimaos meastanu. Uno pensaría que si es de que vino el Jorban del Bet HaMikdash, Gam la Torah nifrema, Gam el que se acabó tiene un daño. No. Ata Hashem leolam teshem, zigreja ledor vador. En la Torah no hay el pegam tiuzé. La Torah es Shelema. La Torah que Nitna Misina es la misma Torah que nosotros estudiamos en otra madregá. Ya no hay la madregá del tiempo del Bet HaMikdash. Como dice el Gaón de Vilna, yo puedo entender que es un Rishon, puedo entender a lo mejor que es un Emorá, un Taná, pero entender que es un Yehudi Pashut Shel Bait Sheni, no puedo llegar a entender qué es eso. Cuando había la Ashpa del Mikdash, cuando había la influencia del Bet HaMikdash, hay un Bnei Adam diferente. Ustedes se imaginan quiénes eran el Sanedrín que estaban en el Lishkat HaGazit. Pero la Torah lo nifgema. Hay Yeridat Adorot, pero no hay Yeridat Torah. De la Torah no se puede hablar una palabra. No se puede decir nada. No hay Yeridat Torah. La Torah es la misma Torah que Nitna y Sinai hace más de 3000 años. El Vaidaber Adonai, el Moshe Lemon es el mismo, y Abaye y Rabá es el mismo, y el Shulchan Aruch es el mismo. Hay Yeridat Adorot, pero no hay Yeridat Torah. Ata Hashem leolam teshem, zigrecha ledor vador, lama lanetzach tishkahenu, tasber leorech yamim. Ese es el inyan del Beji que cada uno y uno de nosotros tiene que tener en el día de Tisha B'Av. Dice el Yavetz en la Akdamá de su Sidur, Bekan Makom Sheraui Learhiv Adibur. Aquí tengo yo que explicar algo muy importante. Ilmalelo allá laem el avon zebe yadenu. Si no tuviéramos nosotros más que esta verá, Shen mitablim al Jerusalén Karraúi, que no hacemos abelut por Jerusalén como corresponde, dai la galuteno, es suficiente haberá para ergar el galut. De Ibenai, Asibá, Krobá, Yoter, Gluyat, Sumab, Hazaká,
לכל השמדות המופלגות הגדולות הנראות המבהילות הרעיונים אשר מצאנו בגלות. Y él no vio la Shoah, él no vio las cámaras de gases, él ya vio muchísimos años antes. Y él dice, ¿cuál es la causa de Arihuta Galut? Arihuta Galut es por causa que a Israel nosotros no hacemos abelut como tiene que ser sobre Jerusalén. Y en las drashot del Hatam Sofer dice, hace 180 años, no conozco a nadie que mitabel como tiene que ser por Jerusalén, que pueblo, que siente. Y eso dijo el Hatam Sofer en los Dorot, Shayu Dorot Metukanim. ¿Qué diremos al dor de nosotros? Por lo tanto, dice el Yavetz, Lefian y Yudati, ese es el Tamikari por el cual es el Inyan del Galut de Am Israel, del Jorban, ¿de qué? Del Jorban del Bet Hamikdash, es el Tam principal. Las hojas y eso les hablan. Mañana vamos a leer la quiná de los Azarar Uge Malchut, los 10 Jajamim que fueron aniquilados, no todos fueron en el mismo año, fue en la época de la conquista de los romanos en Eretz Israel, mataron a los 10 más grandes Jajamim. Hay una quiná de los Azarar Uge Malchut. En esta quiná cuenta cuando mataron a Rabbi Ishmael, que la hija del rey le pidió que, como era tan guapo, su cara era tan bonita, pidió que le quitaran la piel para hacer una máscara de la piel de Rabban Gamliel. Y así lo mataron. Fue un tzar atzum. Y dice aquí, el lashon de la quiná, hay nushaot diferentes en el Midrash, es una cosa. Voy a leer el nusach que los faradim decimos, y dice así: Betzarach Rabbi Ishmael bekolmar le yotzer nishmato. Y gritó Rabbi Ishmael con una voz muy amarga, y le gritó a Boreolam: Sarfemala tzakube mará, los ángeles gritaron, su Torah de sus jará. Esta es la Torah y es el Zahar, Rabbi Ishmael es el Zahar que le corresponde. Oteka Salma Ora, Oye Menaet Shimcha, El Gadol Menorah, Haref Gadef al Dibre Torah. Están destruyendo la Torah, Torah de un Taná de Rabbi Ishmael. Antabat Kol Mi Shamaim, salió una voz del Shamaim y dijo: Imie Kol Aher, si va a haber un grito más, Echpojolam Lemaim, voy a regresar al mundo Letou Babou, Ashita Domaim, Gezeraim y Lefanai, Kiblua Mekaimedat. Si vuelves, Rabban Gamliel, a decir una palabra más, destruyo el mundo. Así dice el Midrash, que primero Rabban Gamliel gritó una vez, gritó una segunda vez. Cuando iba a gritar la tercera vez, Seroboshais dice: si gritas una vez, cuando los malachim gritaron Zu Torah Bezus Jará, lo que pasó hace 70, 80 años, yeshivot completas, Alula Moked, Geoné Olam, Rabbi Hanan Wasserman, Geoné Olam, que fueron aniquilados, yeshivot completas, que no quedó una persona. Zu Torah Bezus Jará. ¿Cuál es la contestación? Dice Rabbi Yaakov Kamenetsky, Zichrono Libraja, ¿qué es Galut? Am Israel fue decretado sobre él que tenía que tener Galut de 400 años en Brit Ben Abetarim, Galut. Y desde la edad de Yitzhak empezaron a contar los 400 años. 190 desde que nació Yitzhak hasta que bajó Jacob vino a Mitzrayim, y 210 años en Mitzrayim son 400 años. De los 400 años,
los primeros años de los 210, Am Israel estaba muy bien en Mitzrayim. Ayú, Am Israel vivían como Melahim, en Eretz Goshen, cuando Yosef vivía. Mientras vivía Yosef y cualquiera de los Shevatim no empezó el Abdut. Entonces, ¿cómo contaron esos años de Galut? Hubieran sido los 400 así, no hubiera pasado nada. No hubiera habido Homer Levenim, Avodah Kashá, niños clavados en las murallas, niños aventaron la Yorta Shlichun, Paró mataba a los niños y se curaba con la sangre de los niños. Ustedes se imaginan, las mamás crían un hijo, se lo mataban, lo echaban al Nilo, el zar, 80 y tantos años de Avodat Parej, hubieran sido 400 años como fueron desde la edad de Yitzhak hasta que bajaron 190, y no sintieron tanto el Galut, los primeros años de Mitzrayim. Dijo Rav Yaakov, Galut es Ilhot Galut. Cuando el Yehudi sabe que está en el Galut, está cumpliendo el Ilhot Galut, y cuando no sabe, Borolam le hace que siente el Galut. Todo talú en Am Israel, cuando sacaron pasaporte egipcio y se comportaron como los Mitzrim, y como dice el Midrash, que lo malú, ni siquiera Brit Milá, entonces tenían que sentir el Galut. Galut es Bilhot Galut. El Yehudí siempre tiene que saber, nosotros pensamos diferente, nos vestimos diferente, Asher Bahar Banu Mikola Amim, Benatal Lanu et Torato Asher Bahar, Bim Bim Tobim, somos diferentes, Halok Ibne Kushiyim Am Israel, Ma Kushim Meshune Beoro, Af Am Israel Meshunim Yumot Haolam, Amain Masechet Moed Katan, Asher Bahar Banu Mikola Amim. Galut es sentirse, nosotros somos diferentes. Estoy en el Galut, eres Lolahem. En el momento que la persona empieza a tomar la Shkafá de Umot Haolam, Boreolam hace sentir el Galut a Am Israel, porque son las Ilhot Galut, es decir, Rav Yaakov. Cuando Am Israel empezó a sentir que ya no necesita la afradad con los Umot Haolam, entonces tuvieron que hacer sentir el Galut diferente. Dice sobre el Maase de Rabbi Ishmael, que gritaron del Shamayim, Zu Torah, de Zu Zhará. Contestó la voz del Shamayim, Rabban Gamliel, cuando no hay Bet HaMikdash, el Yehudí tiene que crear el Kesher con Boreolam. Cuando ya Bet HaMikdash, Am Israel tenía el Kesher. Si no sentimos que Haser, te van a hacer sentir que Haser. El Yehudí tiene que sentir que Haser lo que le falta. El Yehudí no puede vivir Shalem en el Galut. La alajá de Ilhot Galut es sentir que vivimos Haser. Nos falta algo. Y mira que queremos el Kesher con Hashem Yitbaraj. ¿Cuál es el Kesher más grande? La Tefilá. La Tefilá es el Kesher que el Yehudí tiene con Hashem Yitbaraj. El Limud de la Torah. El Yehudí mitkarev la Hashem Yitbaraj. Si no sientes que eres Haser, entonces te van a hacer sentir que es Haser. En el momento que estaban matando a Rabban Gamliel, las tefilot de Am Israel, las tefilot de Rabban Gamliel se necesitaban para hacer ese Kesher. Si es de que pides una vez, te vamos a contestar, pero se va a romper el Kesher. Era necesario el Kesher. No quiero hablar, pero era necesario el Kesher. Si es de que Rabban Gamliel hace una tefilá, si iba a contestar y si iba a salvar, que se había salvado, sí, qué bueno. Pero si estaba el Kesher con Hashem Yitbaraj, porque Am Israel estaba en Matzab, que no estaban sintiendo que Haser, que hace falta algo. Asher Bahar Banu Mikola Amim, Yetomim Ayinu Ben Ab. Explica qué quiere decir Yetomim Ayinu Ben Ab. Si son Yetomim, no tienen Ab. Dice no. Existe un Yatom que supo que tenía un papá y ya no está, es Yatom. Pero la Gemara dice que Am Israel en el Galut son Yatme de Yatme. ¿Qué es Yatme de Yatme? Ni siquiera el Yatom sabe que tiene un papá.
es lo más hamur. Eso es Yadme de Yadme. Yetomim ayinu benab, el Naví Mitraem sobre Am Israel, diciendo Yetomim ayinu ben ab, ni siquiera Zochrim Shayab. Eso es Yadme de Yadme. Yadme de Yadme es cuando el Yehudí está satisfecho en el Galut, no falta nada. El Yehudí tiene que vivir que hacer. Y el hecho de sentir que es hacer es la sheifá que el Yehudí tiene en el Gadlut. Im hacer leja, sabes todo, babaca, más lo has hacer leja. Atam mitpalel 100%, como dices, lo has hacer leja. Hacer el kesher. Eso fue lo que dijo el Batkol del Shammai. No como todos pensamos que fue una injusticia y decir, aquí fue orden. Nadie puede decir, nadie puede opinar que maten a Rabbi Ishmael. No, el Batkol dijo la verdad. Si pide una vez más, se va a tener que otorgar. Y en ese matzab, la Shejinah sabía de que era necesario las tefilot de todos. Entonces era un matzab que no se podía contestar la tefilá. Por lo tanto, va a regresar Olam le Tovao porque se va a perder el Kesher. Quiere decir que ¿qué es el Mikdash para todos nosotros? El Mikdash es el Kesher que el Yehudí tiene con Kadosh Baruj Hu. Nosotros ahora que tenemos Mikdash tenemos que leitpalel sobre ese Kesher. La boda del Galut es sentir que es hacer. Y cuando está titpalel y se van a juntar las tefilot, lo que son necesario, entonces automáticamente va a venir la Geulá. Como dice, le pregunta en el Mabit, dice que una persona va a decir, por la tefilá mida yucansó a Galuyot, pero va a venir Mashiach. Han habido tzadikim y geonim de otros dorot más grandes que nosotros. Y dice él, no hagas el heshbon, porque Ulay para que venga la Geulá se necesitan X cantidad de tefilot con X cantidades de juyot, y Ulay falta poco. Ulay los Gedolim de Dorot anteriores, como el Mashal del Ramjal, que tienen que cortar un árbol que tiene un diámetro de 50 kilómetros. Y Ulay ellos cortaron 49 kilómetros y dejaron para nosotros 1 kilómetro. Y cada uno de nosotros corta .001 milímetros. Entonces falta hacer 1 kilómetro. No sé cuántos años se van a tardar para hacerlo. Pero cuando llegue el último .0001 de las tefilot y de las vejiot de Amisel, se va a construir el Bet Hamikdash. Y cada uno y uno de nosotros es responsable sobre eso. Las vejiot de este día son las vejiot que hacen el inyan del kirub de la Geulá. Por eso el día de Tisha B'Av es Ed Livkot. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el tam que nosotros tenemos que Livkot por Jerusalén? Ya dijimos un tam pashut. Al Yedel Beji de nosotros, Bonim et Jerusalén. Las Bejiot Bonim. Pero hay otra nekudá muy importante. Aparte de la nekudá que hablamos, de que las Bejiot son las que Bonim et Jerusalén, y Kola Mitabela Jerusalén, Zohe Berruebe Simhata, y provoca eso la Geulá directa de Am Israel, hay otro ta muy importante, porque se necesita el Abelut y el Beji del Yehudí, especialmente en el día de Tisha B'Av. Dice el pasuk en Perashat Vayeshe, Vaí Yosef yefetoar dife mare. Yosef era muy guapo. Dice Rashi, Kevan sheratz mo Moshe, ya que se vio que se convirtió en un gobernador, Itchil Ochel Beshut, empezó a comer y beber, Umesalsel Besaro, se empezó a peinarse como un joven guapito. Amar Akadosh Baruj Hu, Abija Mitabel, Beatá Mesalsel Besareja, tu papá está Beabelut y tú la estás pasando bien y me salsel besareja, anime beja etadov miyad, te voy a mandar a ese Potifar. Hay una taná de Abija Mitabel, la Shejinah se encuentra en el Galut y tú te olvidas de eso y la pasas bien, me salsel besareja. Hay una taná sobre cada uno y uno de nosotros. Dice la Gemara en Masejet Hagigah, en Daveya Mudbe, sobre el pasuk en Yirmiyahu Naví, Vimlot Ishmaua, dice el Naví, si no van a escuchar ustedes el Musar, voy a mandar la destrucción del Bet Hamikdash. Bamistarim Tivken Nafshi, la Shejinah llora en un lugar escondido. Mi pnege va por la gaba de ustedes.
Bedamoa Tidma, y va a llorar, Betere de Nidima, Kinishva de Hashem, porque se va a destruir el Bet HaMikdash. Dice la Shon de la Gemara Amar Rabel Azar, Shalosh de Maot Alalu, dice 3 veces la palabra Dima, 3 lágrimas lama, Ahat al Mikdash Rishon, Beahat al Mikdash Sheni, Beahat al Israel Shegalu y Mekoman, y otro por el Galut de Am Israel. Vika de hambre, Ahat al Bitul Torah, por Bitul Torah. Pregunta a la Gemara del Pasuk, se entiende que es por el Galut. Dice, es lógico, al haber Galut que hay Bitul Torah. Si la Shejina hasta la fecha llora todos los días 3 de Maot, Beatá Mesalsel Besareja. Entonces, Juz delinean de que cuando el Yehudí, él hace Abelut, sí, para construir el Bet HaMikdash, porque esa es la forma de hacerlo. Los de Maot bonim Bet HaMikdash, boné Yerushalayim Hashem, Nidjei Yisrael Yehanes. Hay otro tam, Leithashev con Shejintá Begalutá, la Shejina está en el Galut, la Shejina está Betzar, Rahem al Tzion ki Bet Hayenu, Tzion es el Makom HaShejina, Yerushalayim está destruida, el Makom del Bet HaMikdash. Cuando Rab Haim Sonnenfeld, a principios del siglo XX, él era el Jajam en Jerusalén y era un dominio británico. Y una vez mandaron a uno de los ministros principales de Inglaterra para que fuera a ver cómo era el Yeshuva Yashan en Jerusalén. Dijeron que había una persona que era el Manhig de Am Israel, Rab Haim Sonnenfeld, que fuera a verlo. Entonces él, cuando viajó a Jerusalén para verlo, pensó que lo iba a recibir en un palacio. Es el maní que dijeron que lo que él decía era alajá pesuká en Jerusalén. Entonces dijeron al Jajam, él vivía en un martef, que es en un sótano, que a fin tenían que bajar escaleras. Le dijeron, ¿por qué no mejor aquí damos un cuarto en el hotel? Hay un hotel Hashú, y usted ahí lo recibe. No, yo quiero que venga acá. Lo único que anima es Kim Lasot, puedo cambiar el mantel de la mesa, lichbot de la melujá que viene. Cuando llegó, se asombró el ministro inglés cuando entró a la casa, hasta dijo un mishpat un poco feo, que lo insultó al Jajam. Le dijo, ¿no encontró usted un lugar más bajo en la tierra para vivir? Como diciendo que ya lo hubieran enterrado. Jajam no dijo nada. Se paró, lo hizo que caminara, abrió la ventana y de la ventana de su casa se veía el Harabait. Y empezó a llorar Jajam Sonnenfeld. Y le dice al ministro, ¿ves el lugar? Ahí hay 2 mezquitas. Ese era el lugar donde Akadosh Baruj Hu tenía su casa. Y ya no está. Yo merezco tener una casa mejor que la de él. Mesalsel Besaró. Mesalsel Besaró, Zeher Lehorban. Esos eran los Gdolei Israel. Dice que salió impactado esta persona de la Dinuta Nefesh después de que habló con Rab Haim Sonnenfeld. Y este mashal que le dijo, si Akadosh Baruj Hu, ahorita el Bait de él se destruyó y aún así, ¿qué dice el Al-Shich HaKadosh? ¿Qué dice al principio de Megilat Echa? Echa Yasheba Badat, ahí Rabbat Yam, Ayetake Almaná, Rabbat Yam. Akadosh Baruj Hu, lo mitraem, no se queja que no tiene casa, se queja que el pueblo está perdido. Rabbat Yam, Ayetake Almaná. Boreolam se queja, Boreolam está preocupado por Am Israel. Por lo menos nosotros un poquito que no seamos Mesalsel Besarenu. Es una taná de cuando el Yehudí vive en el Galut. No tantos lujos, se gastan lo que no tienen y afío los que tienen. Hay alajot Galut. Lama titraú, Jacob vino le dijo a sus hijos, había comida en la casa, pero no demuestren. Hatzpinu Azmehem, vea lo que dice el Kli Yakar. La gente gasta hasta lo que no tiene. Lo que no tiene lo gastan. Pero afirmo el que tiene, Lama titraú, estamos en el Galut, Lama mesalsel besaró. Un poco de Jpatiyut con la Shejina. Dice la Gemara en Masejet Bababatra en Dabsama Hamudbet. Taru Rabbanan. Que Shharab Abayt Bashniya Rabu Perushim be Israel. Se aumentaron los tzadikim en Israel y unos dijeron, no vamos a comer ni carne ni tomar vino.
Vino con ellos Rabbi Yoshua y les dijo, ¿por qué no comen carne y toman vino? Y dice, ¿cómo? Se anularon los korbanot que eran de carne, y su hayay, no podemos tomar vino. Dijo, entonces si es así, tampoco coman frutas, porque traían los bikurim al Bet Hamikdash. ¿Qué me van a decir? Efshar otras perot, no tomen agua, ya no hay ni su jamay. No van a tomar agua, entonces tampoco coman pan, porque ya bitlu los menajot. Les dijo Rabbi Yoshua, Ela en gozrim que será la tzibur, el imken roa tzibur y jolim la amotba. Por lo tanto, la halajá es que una persona cuando va a hacer una construcción que no lo haga completa, que deje a ma. Cuando una persona hace una seudá, tiene que dejar un pedazo que no pone ningún plato, con casa de arsená, halajá en Shoharu, que nadie de nosotros la sabemos, Siman Tav Kuf Sama. Cuando una persona, una mujer va a poner su takshitim, tiene que le meter un takshit, no se pone. El hatán tiene que ser efer mikle. Dijo, patur belukulum no puede ser. Pero el mundo tiene que seguir olam que minagono ek. No como los prushim que querían no comer carne, no tomar vino, no comer pan, no tomar agua. El mundo tiene que seguir. Pero siempre, que no sea madregá, que la persona sea que mesalsel besaró. A Israel siempre habíamos tenido el minhag que cuando todos nosotros estábamos en el galut, nosotros nos cuidábamos del amatitraú, no mostrar de persison y motanu, rodfi motanu, no nos quieren, todo eso lo sabemos. Arajá esab sonet Jacob, abalamatitraú, lamatitraú, porque hay que mostrar. Cuando se habla de que tenemos que comportarnos diferentes en la calle, tenemos que ser más educados, tenemos que no demostrar las cosas, tenemos que ser más senoín, tenemos que vivir de una forma diferente. Am Yisrael es bavdil etchem min ha'amim liot li. Hay una tana contra Am Yisrael en el galut de mesalsel besaro. Si la Shejinah se encuentra besar, un poquito le istatef. Que no sea como el caso de Yosef Atzadik, que Hashem fue Megarel y Yetzerá sobre él. Y es lo que se refiere el Yavetz, porque Shohima Yerushalayim, él cree que todas las tzarot que pasaron en Am Israel, y todo es como Koteb el Mesilat Yesharim, que todo taluye en Echpatiyut. Todos conocen el Mesilat Yesharim que mencioné el jueves, en el Perek Yutet, dice, si una persona va a decir, que por mi tefilá yucansó a Galuyot, dice Teshuvató Betzido, cada yudí tiene que decir Bishvili Nibra Olam. Sí, para Hashem Yitbaraj tú eres el único. Como expliqué, ya es muy tarde para explicar, hay la halajá que la persona tiene que vivir como si eres la mitad Zakai y la mitad Hayab, y el mundo la mitad Zakai y la mitad Hayab. Así es el Rambam, Bilhot Teshuvah. Esa es la verdad, no. El mundo no está exacto, la mitad Zakai y la mitad Hayab. Es quimat imposible. Esa es la halajá, como el yudí tiene que leitnaek. El yudí cómo tiene que comportarse. El mundo está medio Zakai, medio Hayab, yo medio Hayab. Hago una mitzvah, salvo a todo el mundo. Hago una verdad, destruyo a todo el mundo. Así Borolán mistaquel a cada yudí. Mi vela, tu tefilá es la que va a traer el Mashiach. Ulay no va a venir. Y número dos, si tú vas, afilo que por tu tefilá no va a venir el Mashiach. Pero Akadosh Baruj Hu, cuando está mitpael, dice, Akadosh Baruj Hu está contento. ¿Por qué? Afilo que lo nasaba kasható, dice, porque no ha llegado el tiempo, o por cualquier otra causa. Dice el Ashon del Mesilat Yesharim, pero la Shejinah está sameah. ¿Por qué está sameah? Porque echpad leja. Afilo a Akadosh Baruj Hu le interesa que a ti te interese. Y Borolam quiere que al Yudí le interese el Jorban Bet HaMikdash. Y matar mi pared al Bet HaMikdash, llegas a la madregá importante que atame samea jetamakom. Qué madregá tan grande que una lágrima de un yehudí alegra Boreolam, samea jetamakom. Y afilu que no venga la geulá, va a venir en un año, en 2, en 10, en 500, no sé yo cuánto va a venir. Pero la tefilá de cada uno, Akadosh Baruj Hu, la guarda. Y él considera como si es la única tefilá que existe. Y mesamea jetamakom. Vean el ashon del Mesilat Yesharim en el Perek Yutet, cuando habla de este tema tan importante. Dijo el Hafetz Haim, ¿cuál es la causa que no viene la Geulá? Y contó un mashal.
que cuando fueron con el Rab Mibris, el Beta Leví, para que se haga Rab en Brisk, fueron a su casa y le trajeron el Ktav Rabbanut. Dijo, no, yo ya hice Kimat una promesa después que estuve en Slusk, ya no vuelvo a ser yo Rab en ninguna Keilah. Dijeron los Shirahim, pero hay 25,000 Yehudim que están con el frac de Shabbat esperándolo. Entonces dijo, un minuto, entró a consultar con su esposa y le dijo, hay 25,000 Yehudim que me están esperando. Dijeron, no podemos les harem, imposible. Y afilo que Kimat hizo una Kabbalah, que no iba a ser Rab en una Keilah, pero 25,000 Yehudim y están con Bigdei Shabbat esperando que venga el Beta Leví para que se convierta en el Rab Mibrisk, y él aceptó el Ktav Rabbanut y fue. Dijo el Hafetz Chaim llorando, si hubieran 25,000 Yehudim con el frac de Shabbat esperando al Mashiach y hubiera venido, pero no hay 25,000 Yehudim en el mundo que están esperando que venga el Mashiach. Si el Rab Mibrisk había hecho Kimat una Kabbalah de que no iba a recibir un Rabbanut, pero ¿cómo puede él desolucionarle a 25,000 Yehudim? Lo mismo dice el Mashiach, él está esperando y él quiere venir, pero tiene que haber alguien que lo espere. Pero yo le digo a Boreolam que no se tarde, porque si se tarda no va a haber a quien salvar. Si se espera mucho, ya no va a haber a quien salvar. Cada dor y Eridat Adorot cada vez es más difícil, cada vez más problemas, cada vez más adelantos o más retrasos en el mundo, más difícil educar al dor siguiente. Antes decían que cada 50 años era otro dor, dice que cada 5 años es otro dor, cada 3 años es otro dor, nuevos nisionot. Ashrechem, todos los bajorim y las muchachas que están en los Batei Midrashot y Batei Yaakov, pero no quiero hablar lo que pasa afuera. ¿Cuánto Arayot? ¿Cuánto Hilul Shabbat? ¿Cuánto Mahalot Asurot? Asur Lekatre, Boreolam. Si no hay 25,000 Yehudí esperándolo, hazlo por el Zehut de Tinokot Shel Bet Rabban. Ata Hashem Leolam Teshed Kisachá Ledor Vador. La Torah no tiene ninguna peguía, la Torah es Shelemá. Ata Hashem Leolam Teshed Kisachá Ledor Vador. Hay que llorar en el día de Tisha B'Av para el himno del Bet HaMikdash, para demostrar Echpatiyut, para que no seamos Mesalzel Besaró, y para decirle a Boreolam, apúrate, si no, no va a haber a quién va a salvar. Todos los que tenemos el Zehut de estar de vez en cuando en el año en el Bet HaMidrash, tenemos que valorar eso, pero tenemos una doble responsabilidad, una sobre nosotros y otra sobre todo Klal Israel. Y afilo que nos vean Meshunim, sí, somos Asher Baharbanu, Mikola, Amim, en donde esté el Asher Baharbanu, Benatal, Anu Torato, Ahavat Olam, Ahavtanu, Ameja Bet Israel. Como dice la verajá después, Torah o Mitzvot, Jokim, Mishpatim, Motar, Limata, donde Mitbatel, Ahavat y Akadosh, Baruch Ham Israel. Nos da muchas cosas buenas, hay muchas cosas buenas, salud, familia, parnasá, donde se demuestra Abat Olam Betzera Mehavta, Torah, Mitzvot, Jokim, Mishpatim, Otano Limata, el Bet HaMidrash, en Lole, Akadosh, en la Arba Mocher Alajá Bilbad. Habían 2 cosas y queda una. Por eso dice Rabbenu Yonen Masejet Berajot, Ohev Hashem Sharet Zion Mikol Mishkenot Yaakov. ¿A qué se refiere? Que Akadosh Baruj Hu Pashut, que él quiere más los Batei Knesiyot y Batei Midrashot que las casas normales. Akadosh Baruj Hu quiere los Mekomot HaMetzuyanim Be'alajá más que los Batei Knesiyot y Batei Midrashot, que lo mim es de Derashot. Los Mekomot HaTorah, donde se estudia el Iyun la Torah, la Alajá, porque tienen, dice el Rabbenu Yonah, que Kedushat Bet HaMikdash. Así como es pshita que Bet HaMikdash tiene más Kedushá que cualquier Bet Midrash,
Los Mekomot HaMetzuyanim Behalajá tienen más Kedushá que cualquier lugar. Y dijo uno de los Jajamín contemporáneos que una persona puede hacer su casa Bet HaMidrash. Y cuando dice la Gemara, Atidim bate knesiyot u bate midrashot shebechutz haaretz, irse a Israel, también se van a ir las casas de los yehidim que coín Torah en las casas, y se van a ir los mekomot y afilo el karka al hadamá asher nishba Shem labotechem, la tierra, el lugar se va a ir a Jerusalén. Quiere decir que los bate midrashot y bate knesiyot y las casas de nosotros tienen que dushar de Eretz Israel. Es Eretz Israel bechutz haaretz. Pero yo creo que es un hidush muy grande, porque hacer de Eretz Israel ya lo hizo Akadosh Baruj Hu. Ya hay que dushar Haaretz. Cuando Yoshua Kadash et Haaretz, cuando Lev Abel Kashor Haaretz. El hidush es que Bnei Adam de carne y hueso pueden convertir un lugar de Eretz Amim, de Tumat Eretz Amim, y se va a convertir en ¿qué? En Eretz Israel. El Yehudí al Limud Torah en su casa, al leer Limud Torah en el Bet HaMidrash, convierte Kedushá Bet HaMidrash y hace Kedushá en Israel. Vi algo pele, que uno de los Aharonim Mistapek, que si siembran el Bate Midrashot Torah Hayab Betrumot Umasrot, porque me cabel Kedushat Eretz Israel. Pero así vi una teshuvá que uno mistapek. ¿Hasta dónde llega el koach de Kedushat Torah? Ata Hashem leolam teshem kisachá ledor vador lama lanetzach tishkachenu ta'azvenu leorech yamim al naharot Babel sham yashamnu gam